Todos. Mi nombre es Brandon Moreno Bermúdez, estudiante de primer semestre de Ingeniería en Sistemas y Computación, y este video es con el fin de dar solución al ejercicio número 5 de la tarea número 2 de programación 1. En este ejercicio se nos pide que hagamos un programa, ¿cierto? Que pues calcule el sueldo mensual que le corresponde a cada trabajador de una empresa que cobra 4.000 euros anuales de acuerdo a esos parámetros, por decirlo así. Que dice pues que si lleva más de 10 años en la empresa se le aplica un aumento del 10% al salario total. Si lleva menos de 10 pero más de 5 se le aumenta un 7%. Si lleva menos de 5 pero más de 3 se le aumenta un 5%. Y si lleva menos de 3 años se le aplica un aumento del 3%. Y pues aquí está la tabla y aquí está la salida por pantalla, ¿cierto? Y como un ejemplo y el valor que debe dar. Entonces vamos al diagrama de flujo de datos. Aquí está la. Entonces, primero iniciamos con la función salary, que es como llamamos a esta función, ¿cierto? Luego la salida por pantalla, que es esta que hay acá, ¿cierto? Que es la descripción del programa, la que les acabo de leer. Luego aparece el mensaje que le dice el usuario, que está aquí, ¿cierto? Digite el número de años de antigüedad del trabajador. Aquí está. Luego vamos a guardar ese dato que el usuario digitó en este almacenador que es JARS, ¿cierto? Luego entonces aparece aquí la condición que dice que si years, o sea, donde guardo el usuario los años, es mayor que 10. Entonces si esto se cumple y es verdad, entonces dice que el valor mensual es de 44.000 sobre 12 euros. ¿Por qué? Porque si le sacamos el 10%, que es lo que dice que se le va a aumentar, si lleva más de 10 años, a 40.000 euros, que es lo que gana anualmente cualquier trabajador, eso nos va a dar 4.000 euros. Y si le sumamos 44.000, digo 4.000 a, a 40.000, nos va a dar 44.000. Y eso lo dividimos entre, como es anual, ¿cierto? Entonces lo dividimos entre 12 meses y eso nos da euros. Pues nos da el resultado y pues el mensaje de euros. Si esto no se cumple, entonces seguimos en esta parte donde dice que si los años que el usuario digitó son, son menores o iguales a 10, pero mayores a 5, entonces si esto se cumple y eso es verdad, entonces el sueldo mensual es de la operación como tal, que son 428.000 euros, ¿cierto? Sobre 12. ¿Por qué? Porque si le sacamos el 7% que dice que se le va a aumentar a 40.000, nos va a dar 28.000 sobre 12 euros, ¿cierto? Luego aparece aquí, si esto es falso, ¿cierto? Si esto no es verdad, entonces aparece la otra condición que dice que si los años que el usuario digitó son mayores o iguales a 5 pero menores que 3, entonces, si esto se cumple y es verdad, entonces el sueldo mensual es de 42.000 sobre 12 euros, porque después le sacamos el 5%, que es cierto, que dice que es aquí, a 40.000 nos da 2.000 euros sobre 12, que son los meses, y donde el resultado. Y si nada de eso se cumple y eso es falso, entonces se dice que el sueldo es de. Entonces simplemente se le aumenta un 3% a 40.000. Entonces el 3% de 40.000 es 1.200. Entonces 41.200 sobre 12 euros. Y ese será el sueldo si lleva menos de 3 años. Y pues aquí se finalizaría la función salario, ¿cierto? Sería el fin. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto en el diagrama de flujo de datos. Entonces minimicemos por aquí, minimicemos por acá. Y entonces aquí encontramos el código. Bueno, como primera instancia, entonces definimos la función salary para calcular el salario del trabajador. Aquí está la función. Con la función printf lo que hacemos es imprimir para que este código, ¿cierto? ¿En qué consiste? Em, Luego, otra vez con printf, ¿cierto? Con la función printf imprimimos em, el número de años de antigüedad del trabajador, que va a ser el mensaje que le va a aparecer al usuario. Luego, con la función define definimos dónde se va a guardar ese valor que el usuario ingrese, que va a ser aquí en jars, y lo lee, y se le acompaña la función read, entonces lo leemos. Luego como aparece aquí entonces el mensaje, se define el indicador valor ingresado.
Luego iniciamos el primer if, ¿cierto? Que es la condición de que si los años son mayores que 10, ¿cierto? Entonces el valor mensual es de y la operación como tal, que pues es la división entre 44.000, como ya les dije, sobre 12 y el punto para que entienda que nos tiene que dar el resultado en decimal. Luego, si eso no se cumple, aquí está de lo contrario, entonces iniciamos el if 2 que dice eh, si, que si los años ingresados por el usuario son menores o iguales a 10 y mayores que 5, entonces eh, el sueldo va a ser este. Con la función AND lo que hacemos es que eh, esto es verdad si tanto esto como esto es verdad. Eso, solo eso. Si alguna de esas dos, si alguna de esas dos no es verdad, eh, la, la, ¿cómo decirlo? Eh, la ecuación, por decirlo así, entonces no es cierto. Entonces, AND simplemente es verdad cuando tanto la primera como la segunda son verdad. Entonces, con la función printf, lo que hacemos es imprimir el mensaje que va a salir al usuario que dice que entonces el sueldo mensual es de, y pues la operación como tal, que es 4.800 dividido 12 y otra vez acompañado del punto decimal para que acompañado del punto para que querrá que entienda que nos tiene que dar en decimal. De lo contrario, si esto no se cumple, entonces inicia la función if 3. Entonces aquí está if, otra vez la función ANF, que si este es verdad y si es verdad, entonces va a ser verdad. Si alguno de los dos no es verdad, entonces va a ser falso. Entonces, si los años que el usuario ingresó son menores o iguales a 5 y mayores que 3, entonces el sueldo va a ser de este valor, 42.000 dividido 12, acompañado del punto. Y si y de lo contrario, si esto no es verdad, entonces eh, imprimimos que el sueldo anual es de y la operación como tal. Y pues aquí finalizaría el if 3, ¿cierto? El que es este, el if 2, el if 1 y también la función salary, la que está acá. Entonces vamos a ver cómo se aplica esto. Vamos a darle correr al programa, ¿cierto? Llamamos a la función que ya definimos antes, ¿cierto? Que es salary. Control, sí, listo. La llamamos, listo. Nos aparece el mensaje como tal, ¿cierto? Este programa, bueno, sí, lo que hace el programa y nos dice que digite el número de años de antigüedad del trabajador. Entonces vamos a colocar el ejemplo que aparece aquí, que dice que si digitamos 10, entonces el sueldo va a ser de eh, este valor que hay acá. Entonces vamos a digitar 10 y pues efectivamente aquí aparece el valor. 3, 5, 6, 6. Vamos a comprobar si es verdad. Por aquí. Y pues acá viene 3, 5, 6, 6, 6, 6. Y sigue más. Y pues esto sería todo por el ejercicio número 5. Gracias.